contexto político. Está con nosotros el licenciado Luis Fernando Salazar Gulfoc, abogado y analista político. En este contexto político, Luis Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Marcela, aquí en cabina, y buenos días al auditorio en general. La insurrección del pueblo venezolano en contra de la dictadura de Nicolás Maduro incluye una serie de intentos por derrocar al tirano que han resultado fallidos. Pese al apoyo diplomático y al aliento moral que ha recibido la oposición de parte de la comunidad internacional. Como es del conocimiento, el heredero del gobierno autocrático de Hugo Chávez, bajo el manto de la llamada revolución bolivariana, encabeza un sistema en contra de su pueblo y con apoyo en el ejército y en milicianos cubanos. Ha instrumentado un proceso destructor de las instituciones que tiene deteriorado al país. Hugo Chávez se hizo al poder por vía electoral en el año de 1998 y una vez instalado en la presidencia desató una serie de confiscaciones que le dieron el control de los medios de comunicación y de los medios de producción, es decir, de los sectores productivos estratégicos. En diciembre de 2000, los trabajadores de la empresa petrolera estatal se lanzaron a la huelga exigiendo la renuncia de Chávez, mediante un movimiento que, si bien contó con un amplio apoyo popular, fue reventado 2 meses después, infiltrado por la policía política del régimen. En abril de 2002, un grupo de militares de alto rango destituyen a Chávez, lo meten a la cárcel e instalan a un presidente provisional, pero en forma por demás extraña, que hace sospechar que haya sido un golpe fingido. En una nueva sonada, saca al dictador de prisión días más tarde, lo restituye en el poder y se desata una feroz represión en contra de opositores, tanto civiles como dentro de las propias Fuerzas Armadas, y por eso se supone que haya sido una especie de vacuna, o por lo menos como tal ha funcionado. La serie de golpes fallidos y sucesivos contragolpes no han hecho otra cosa más que consolidar la dictadura, de tal suerte que Chávez permaneció en el poder hasta el fin de sus días, hasta el extremo de imponer a Maduro como sucesor. Nicolás Maduro ha seguido al pie de la letra el plan de su antecesor y ha jugado el dedo en la boca a la comunidad internacional con una estrategia de falso diálogo con la oposición. En los sufragios de 2015, la oposición obtuvo el 60% de los votos y 2/3 partes de los asientos en el poder legislativo. Al darse cuenta de los resultados, Maduro convocó a otra elección que generó la existencia simultánea de 2 legislaturas contrarias, una espuria fiel al dictador y otra legítima que lo desconoció en enero de 2019, es decir, a principios de este año, eligiendo como presidente a un miembro de la Asamblea Legislativa, Juan Guaidó. Más de 50 países del orbe han desconocido al gobierno de Maduro y han roto relaciones diplomáticas con su gobierno, al tiempo que reconocen a Guaidó como presidente legítimo. La semana pasada tuvo lugar un levantamiento militar en contra de Maduro, que al igual que al ocurrido en contra de Chávez, resultó fallido, lo que tuvo como resultado una nueva persecución y masacre en contra de quienes dieron la cara. Pese a los buenos deseos de los amantes de la libertad en el mundo, la dictadura de Maduro se consolida sin que las condiciones de equilibrio de poder dentro de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ofrezcan la opción de enviar fuerzas de paz o cascos azules que restituyan la vida institucional en Venezuela. Lo anterior ocurre en virtud del apoyo expreso que Rusia y China, países que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, están dando a la dictadura de Maduro. El panorama no es grato para los venezolanos, porque su futuro está en manos de los imperios. O permanecen bajo el gorilato militar de Maduro, o pronto enfrentarán una guerra internacional en su propio territorio, Marcela. Sí, Luis Fernando, y precisamente por ahí va mi
mi pregunta hacia ti, esta polarización que se está viviendo y bueno, pues los bandos que se están formando, Estados Unidos en contra de Venezuela, Rusia apoyando a Venezuela. Delcy Rodríguez tuitea: Mike Pence vuelve a sus ruedos de cowboy para amenazar a Venezuela en su altisonante y anacrónica postura monroísta. No vuelvan a poner a prueba nuestra fuerza histórica en defensa de la soberanía sagrada de nuestra patria. Es lo que tuitea Delcy Rodríguez, a lo que Wiki Ciudadano responde: espero en el futuro no solo la historia los condene, sino también los tribunales por los crímenes en contra de su propio pueblo. En este sentido, ¿cómo avisoras tú esta confrontación entre las grandes potencias que ya tomaron bando en la crisis de Venezuela, y cuál sería tu pronóstico al respecto? Bueno, en primer lugar debo decir que lo que hay de un lado y de otro, y me refiero concretamente a la cita que has hecho, pues es retórico, es un discurso interesado desde luego, porque no puede ser de otra manera. Todos tomamos partido, o por lo menos emitimos una opinión propia de acuerdo a nuestra posición y a nuestros intereses, etcétera. Habla de monroísmo, es decir, es la doctrina Monroe, América para los americanos, que estuvo de moda precisamente en el siglo XIX para los Estados Unidos consolidar una especie de hegemonía sobre todo el hemisferio, en contra de la intervención europea, aquí en México la intervención francesa, en Argentina los ingleses, etcétera, etcétera. De manera pues que traído esto a nuestros días, pues sigue siendo un problema. Yo creo que los países hispanoamericanos debemos aprender a vivir precisamente en el fuego cruzado de los imperios que hay en el mundo, y de una manera lo más correcta posible eludir las intromisiones extranjeras. No es fácil, porque como se hacen partidos, como tú bien lo dices, se hacen bandos. A mí me llama mucho la atención que las izquierdas no condenen la intervención de los imperios orientales, en este caso concreto Rusia y China, y en cambio hay una condena muy grande a la intervención de los Estados Unidos. Yo creo que los países de Hispanoamérica estamos en una especie de cuerda floja al respecto, y tenemos que salvaguardar nuestra propia soberanía. En este caso, no es que se apoye a Venezuela o se ataque a Venezuela, es que el mismo país venezolano está evidentemente dividido y confrontado de una manera sangrienta, y eso pues hay una responsabilidad evidente de parte del gobierno, porque nosotros hemos visto en la televisión y por testimonios de los participantes que es el ejército que apoya al gobierno y con elementos con milicianos cubanos los que atacan a la sociedad civil, la masacran, la matan, la aplastan, y no viceversa. Es decir, no hemos visto en la sociedad venezolana la emergencia de un ejército, un ejército que emplee la violencia para imponerse sobre el gobierno, sino que se apela a la cuestión de la democracia, pero no va a tardar en que de alguna forma se genere una reacción violenta, salvo pues que una buena parte de los ciudadanos venezolanos que en este momento son ejecución, que son oposición, se permanezcan bajo la bota militar de Maduro y se resignen o se vayan de su país, como está ocurriendo en muchos casos. Muy bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Sí, cómo no, mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente Interior 6 y mi teléfono el 716-2636. Gracias, Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político.